Bueno, vamos a meternos en la idea. Primero, darle la bienvenida a cada uno de los hombres y mujeres de Dios que está presente. Doy las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, los que han podido llegar hasta este retiro. Creo profundamente en mi corazón que el Señor ha preparado, nos ha convocado para entregarnos algo a través de la palabra del Señor. Y la verdad es que estamos realmente felices porque creo sinceramente en mi corazón de que Dios nos quiere señalar parte del camino en este tiempo. Creo que estamos en medio de un tiempo donde Dios se está dando a conocer, donde Dios se está revelando, donde Dios está liberando o soltando los mayores niveles de revelación como nunca antes había experimentado la iglesia, ¿sí? O el pueblo de Dios en todos estos años. Creo, como algunos lo han escuchado en algún momento, creo que estamos frente a un avivamiento de la palabra en este tiempo. Creo que Dios está revelando al hombre. Creo que Dios está enseñando su corazón a través de la Biblia, a través de la palabra. Creo que Dios le está mostrando al hombre lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Creo que Dios le está revelando al hombre los tiempos proféticos que nos han tocado vivir. ¿Sí? Antes de meternos en la palabra, yo creo, no sé si hay gente aquí que siente un calor extremo. Podemos hacer prender los aires. Sí, hay gente que siente eso, ¿no? Sí, dígame sí o no, porque sí, ok. Vamos a, ya, yo creo que ya alguien está corriendo allá para que puedan aumentar, hacer descender la temperatura. Bien, quiero decirle algo antes de meternos en la palabra, un comentario rápido. Si bien estamos todos alojados, eso es lo que yo creo, que todos estamos alojados en el hotel, quiero decirle que para que no se vaya a traspapelar ninguna cosa de las habitaciones con respecto a todos los extras que vayamos a pedir, todo lo que sea de cafetería, todo lo que hayan sido almuerzos como el de esta mañana, que no entran en el paquete de su estadía en el lugar, ¿sí? Es importante que usted lo cancele, ¿sí? En el momento. Voy a pedirle que la gente que pida extras, ¿se entiende eso, no? Todo lo que sea cafetería, todo lo que sea sanguchería, o lo que sea como el almuerzo del mediodía que no entraba en el paquete. Nosotros entrábamos luego, después del mediodía, y de ahí en adelante está todo incluido hasta el almuerzo de pasado mañana, ¿sí? Entonces la gente que tiene ese tipo de extras, lo que quiero pedirles es que lo cancelen, porque hay gente que están compartiendo habitación, luego se va uno, hace el check-in el otro y se entera de que el otro ha pedido 200 euros de extra, ¿sí? Y se nos muere en la parada del autobús. Entonces lo que queremos pedirle, ¿sí? Lo que queremos pedirle es que toda la gente que ha cargado los extras a su habitación lo pueda cancelar para que no se vaya a tornar. Sí, nos pasó en una oportunidad que habían dos en una habitación, uno se tomó unos 40 euros de extras en los 3 días, lo cual lo veo normal, y luego cuando llegó la hora de irse, el que había pedido se fue primero. Entonces el que fue a entregar la habitación se entera de que en la habitación se han pedido 30 y pico de euros, casi 40 euros. Entonces ya no hubo forma de ubicar al que había pedido. Entonces se tuvo que cancelar eso. Así que la gente que tiene extras en su habitación, le suplicamos que lo pueda cancelar para que luego no se vayan a tornar ese tipo de confusión. Sí, tampoco, si usted se va y no paga los extras, sepa que lo tiene que pagar el ministerio y no queremos que nos hipotequen, por favor. Bien, Dios le bendiga grandemente. La verdad es que estamos felices de poder compartir este tiempo. Yo quiero aprovechar al máximo estas 2 horas que tenemos por delante, ¿sí?
estas 2 horas que tenemos por delante para poder hablar de la visión. Diga conmigo la visión. Sí, quiero que hablemos de la visión. Al fin y al cabo este retiro es para eso. Este retiro el Señor nos trae a este lugar porque en retiros como este el Señor nos puede nivelar. Diga conmigo nivelar. Mucha gente dice, ¿qué significa, apóstol, una nivelación? ¿Qué es una nivelación? Bueno, una nivelación es simplemente un término, ¿sí? Un término que le hemos puesto a este tipo de reuniones, donde nivelamos a todos los ministerios más jóvenes, ¿sí? Los llevamos a la estatura. La idea es llevarlo a todos a la estatura del varón perfecto. Pero hay gente que lleva con nosotros muy poco tiempo. Hay gente que lleva 1 año, que llevan 6 meses, hay otros que llevan 2 años. Hay gente que ha escuchado muy poco, hay gente que está bajo cobertura en diferentes provincias de la nación, o que está bajo cobertura pero está en otras naciones de Europa. Y resulta que tenemos que hacer por todos los medios que esos hombres puedan alcanzar, ¿no? Definitivamente estar a la altura de lo que el Señor nos ha estado hablando como ministerio. Por eso para mí es muy importante hacer algo como esto, donde de alguna manera salimos básicamente todos enterados de lo que Dios está hablando y hacia dónde, diga conmigo, hacia dónde vamos. ¿A cuánto nos interesa saber hacia dónde vamos? Amén. Qué triste que es cuando un hombre de Dios no sabe a dónde va. Y usted va a decir, pero apóstol, eso no debe ser algo común. Yo pensaba lo mismo. Cuando uno comienza a conocer hombres de Dios en diferentes lugares del mundo, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es de que la mayoría de los hombres de Dios con un corazón extraordinario, bueno, están improvisando con la iglesia. Son como científicos que están experimentando con el pueblo, ¿sí? En el buen sentido. Usted va a decir que prueban una cosa 1 año, prueban otra cosa 6 meses. Aparece el libro de fulano de tal, ellos van, lo compran, son impactados por la visión de fulano, ¿sí? En el otro lado del globo terráqueo o en otro continente, vienen a la iglesia y la ponen a toda, ¿sí? En dirección hacia esa visión, y luego de una determinada cantidad de meses, como puede ser años, se dan cuenta o no les funcionó por cualquier circunstancia, entonces toman y empiezan la búsqueda intensiva de otra cosa. Pero la mayoría de los ministerios ha cambiado muchísimas veces de dirección. En 1 año probamos esto, probamos el G12, probamos la célula, probamos, no sé, cualquier cosa, comenzamos a hacer experimentos y a probar y a ver qué es lo que nos funciona. Lo que grita todo esto, yo no estoy en contra de probar nada, lo que sí muestra esto es de que hay una grandísima carencia de dirección. Diga conmigo dirección. Está conmigo. De direccionamiento dentro del cuerpo de Cristo. Y es muy triste porque nos va a llevar absolutamente a nada. Es muy triste no tener una visión. Es muy triste no saber a dónde yo voy, porque entonces la gente que está conmigo, o la gente que me siga, o la gente que me crea, estará corriendo la misma suerte. Por eso lo ideal es que Dios pueda levantar un ejército de hombres de Dios como usted, pero los pueda levantar con un alto o un gran nivel de claridad con respecto a dónde vamos. Que cuando ustedes pregunten cuál es la visión, usted tenga un alto nivel de claridad. Pero no se trata solamente de hablar con claridad con respecto a una visión. ¿Me está comprendiendo? Porque hay mucha gente que maneja mucha información y de repente usted le hablamos de visión y te deslumbran con un montón de conceptos y de principios con respecto a alcanzar una meta. Pero el problema es que ese tipo de metas usted no las encuentra en la Biblia. O no la pueden sostener, ¿sí? Con argumentos escriturales. Y lo ideal es que toda visión sea de carácter ¿qué? Hay algo a lo que tenemos que llegar a la unidad de la fe, o sea, a la unidad del fundamento. Y tenemos que llegar a la unidad del fundamento entendiendo y reconociendo primero de que visión en la Biblia hay una sola. Diga conmigo, hay una sola. Lo primero en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es de que en la Biblia visión hay una sola.
Entonces, de las del millón de visiones, por decir un número, pero deben haber más, del millón de visiones que usted ve desarrollándose sobre la tierra, ¿sí? 999.000 deben estar mal. Si hay un millón, ¿me está siguiendo? Entonces, lo que tenemos que analizar tampoco es cuestión de hablar mal de ninguna visión, ni ponerse a tirarle piedra absolutamente a nadie, porque así no funciona el reino, sino que lo que yo creo definitivamente es que tenemos que sentarnos e intentar sacar de la Biblia, sobre todas las cosas, cuál es la visión de Dios para el hombre en este tiempo. ¿Está conmigo, no? Entonces yo quiero mostrarle algo, porque démosle por favor, ok, visión, ¿sí?, de la red. Acompáñenme por favor, vamos un poco más allá. Yo hice rápidamente este pequeño bosquejo para que usted lo pueda ver, que hemos estado enseñando con él en otras nivelaciones, pero yo quiero que podamos analizar algo, ¿sí? Lo primero que tenemos que analizar para poder entender la visión, no podemos hablar de visión, diga conmigo visión, si no entendemos la dimensión de lo profético. ¿Está conmigo? ¿Sí? Si bien no es lo principal, porque ya vamos a entrar en la envergadura de lo apostólico, pero si no entendemos lo profético no podemos hablar de visión. Porque según el tiempo profético que ha vivido el pueblo de Dios, y no voy a hablar de iglesia, voy a hablar de pueblo de Dios, porque nosotros somos iglesia, pero también somos pueblo de Dios. Y le voy a hablar de pueblo de Dios porque pueblo de Dios no ha habido uno solo, sino que han habido ¿cuántos? A lo largo de las dispensaciones, de los tiempos, han habido muchos pueblos. Diga conmigo, muchos pueblos. Entonces no podemos hablar de visión, amado de Dios. No podemos hablar de visión si no hablamos primero de lo profético. O sea que primero tenemos que entender proféticamente en qué parte de la línea cronológica de Dios nos encontramos para poder desarrollar la idea de una visión. ¿Me sigue? O sea, usted va a ver de que por ahí va a haber una iglesia que se está, en algunos lugares está judaizando. Es porque están perdidos en la línea cronológica del tiempo, ¿o no? ¿Me sigue la idea? Quiero que entienda lo importante que es entender en qué situación profética nos encontramos hoy día. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es analizar el estado de los tiempos. La gran mayoría de los hombres hoy, o de la iglesia del Señor, está perdida cronológicamente hablando. Aún la gente que anda hablando, por ejemplo, de Kairos, que es tiempo de Dios, ¿sí? Pero cronológicamente no es tan claro en qué tiempo es en el que verdaderamente nos encontramos. Primero tenemos que analizar en qué tiempo nos encontramos. Yo quiero situarlo primero en el tiempo. Y usted va a decir, ¿por qué necesitamos conocer el tiempo? Le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios le habla, por ejemplo, a Moisés, ¿sí?, en el tiempo que le toca vivir a Moisés, Dios tiene un plan con su pueblo, ¿sí? Ni siquiera el pueblo gentil, usted lo sabe, el pueblo hebreo, pero Dios tiene un plan con ese pueblo. Y el plan que tiene, si usted lo analiza, es hacerlos nación. Diga conmigo, hacerlos nación. Dios tiene una visión, Dios le entrega la visión a Moisés, y la visión que tiene con Moisés es hacerlo nación. Hoy día, nosotros no podríamos tomar esa visión, porque esa visión es sombra y es figura de la visión que Dios tiene para la iglesia hoy, pero nosotros no podríamos pretender hacernos nación. ¿Me sigue la idea? No podríamos pretender nosotros tener nuestra bandera mañana, ¿sí?, y tener un conflicto bélico con todas las naciones de la tierra, porque ese no es el plan. Diga conmigo, no es el plan. Entonces eso echa por tierra un montón de argumentos. Por ejemplo, hay un gran mover apostólico y profético sobre la tierra que está ministrando y que está enseñando de que la iglesia tiene que gobernar, ¿sí? Y es cierto. Diga conmigo, es cierto. La iglesia nació para gobernar. El plan o la visión de Dios con la iglesia es que la iglesia gobierne. Pero lo primero que yo tengo que analizar, ¿en qué tiempo Dios quiere que gobierne la iglesia? Y para eso no me lo puedo inventar. Yo tengo que ir a la Biblia y hacer un análisis escritural para poder entender en qué tiempo Dios soñó que la iglesia gobierne. Entonces la iglesia tiene que gobernar, pero la iglesia tiene que gobernar el tiempo que Dios ha señalado. Le voy a dar un ejemplo. Jesús tiene una visión. Y Jesús tiene a mano el gobierno o el subgobierno, ¿sí?, que puede ejercer dentro de Israel como rey de los judíos, escuche esto, bajo el dominio romano.
Él tiene la posibilidad de hacerlo. Usted sabe que le dijeron que se tomaran el qué. Le ofrecen a Jesús que se tome el poder. Le ofrecen a Jesús elevarlo como un rey terrenal de los judíos. Pero Jesús podría haber dicho, ok, empecemos la campaña política y yo paso a ser el rey de ustedes y ustedes son mis súbditos, ¿sí? Y mañana intentamos de que Roma me reconozca como rey y establecemos el Estado de Israel. Pero esa no era la visión. Diga conmigo, no era la visión. Entonces, ¿cuál era la visión? Jesús le hizo oído sordo a toda propuesta, le dio la espalda a toda posibilidad de alcanzar el gobierno por medio del Estado político o de una monarquía. Él le da la espalda a esa opción. Hoy día, si muchos evangélicos tuvieran la posibilidad, tuvieran la oferta, escuche esto, de poder establecer algo por medio de un sistema de gobierno natural de los hombres, no soportarían la tentación. O muchos otros, como pasa hoy, escuche esto, que ni siquiera tienen la oferta, pero dejan el sacerdocio para buscar la posibilidad. Grandes hombres de Dios con ministerios extraordinarios, escuche esto, extraordinarios en el mundo entero, dejaron el sacerdocio porque dijeron de que Dios los había llamado a la política, que Dios los llamó a gobernar. Jamás Dios nos va a llamar a nosotros a gobernar desde un sistema corrupto como es el político a nivel mundial. Amén. Jamás Dios nos va a llamar a gobernar a nosotros, a hombres de Dios que nacimos para portar el sacerdocio, para gobernar desde un sistema político que es antidios, que se gobierna desde la dimensión de la democracia, ¿sí? Donde es todo a través del pueblo y donde el pueblo decide. El pueblo no puede decidir primero que nada. ¿Está conmigo? Amén. Acá no puede decidir el pueblo. Jamás Dios dejaría que el pueblo decida el designio del planeta ni el designio de una nación. El que tiene que decidir es uno solo. Nuestro gobierno no puede ser democrático, sino que sí tiene que ser teocrático. Una sola voz es la que tiene que gobernar. Entonces, ahora usted va a decir, apóstol, pero entonces usted cree que la política es del diablo. No. Gloria a Dios por los políticos. Gloria a Dios por cada uno de ellos. Gracias al Señor de que hoy día tenemos muchos hermanos dentro del sistema político, ¿sí? Están en diferentes lugares y son hermanos. Gloria a Dios por ellos. Pero eso no quiere decir que un hombre de Dios vaya a dejar el sacerdocio, que yo creo, no sé usted cómo lo ve, pero yo creo que no se puede comparar una profesión que viene del cielo, ¿sí? Que viene heredada como es justamente el sacerdocio de un orden nuevo. No lo puedo comparar con ningún tipo de oficio en la tierra. Ya sea el político, ya sea el médico, ya sea el cirujano, ya sea el albañil, o ya sea el arquitecto, ya sea el que sea. O sea que lo que le quiero transmitir, que un hombre que ha sido llamado al sacerdocio, que sabe que Dios lo llamó al sacerdocio, no debería dejar el sacerdocio para ejercer ningún tipo de oficio natural. Amén. ¿Me sigue la idea? Amén. Ahora, que usted desarrolle un oficio natural aquí en la tierra y que Dios te llame al sacerdocio es otra cosa. Y que usted momentáneamente está desarrollando un trabajo natural, empresarial en la tierra, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de, escuche, ¿por qué tenemos que tocar esto? Porque todo esto ocurre o se da este fenómeno justamente porque hay un problema de visión. Y cuando las cosas no están claras, escuche esto, o cuando no hay visión, el pueblo termina tropezando o cometiendo errores o desenfrenándose. Entonces la visión tiene que estar clara con respecto a esto. La iglesia fue diseñada para gobernar, pero la Biblia dice claramente que la iglesia va a gobernar ¿cuándo? En el milenio. Diga conmigo, en el milenio. La iglesia va a gobernar. Escuche esto. Yo le decía a la gente de la iglesia el fin de semana, yo le explicaba de que los países con mayores niveles de evangelismo hoy día, ¿sí? O con mayor nivel de evangélicos dentro de sus poblaciones, como son los países centroamericanos, son los países más corruptos e inseguros del planeta y tienen mayor cantidad de cristianos. Y usted va a decir, pero hay una contradicción, tendrían que ser los países más seguros, tendrían que ser los países más agradables para vivir y para desarrollarse, pero son los países más inseguros. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está fallando?
Lo que está fallando es de que la iglesia se ha hecho un mal concepto del sistema mundial. Otro problema por no entender estructuras escriturales. La Biblia dice claramente que este sistema va a colapsar. Podríamos mencionar unos 100 versículos para mostrarle escrituralmente que la tierra está encaminada y direccionada, ¿sí?, hacia un caos, el cual yo quisiera que no fuera de la manera esa, como usted también lo quisiera, el cual es humanamente irreversible, ¿sí? ¿Y qué es lo que espera mucha gente? Mucha gente lo acepta. Hay un par de corrientes dentro de la iglesia. Están los que directamente desechan todo ese argumento escritural, ¿sí? Después están los que lo aceptan el argumento escritural, pero creen que Dios, si logra levantar un pueblo, Dios se va a arrepentir de lo que ha determinado para la tierra. O sea, de que la iglesia podrá cambiar el ¿qué? El rumbo. ¿Me está comprendiendo? Y yo tengo que dar una noticia: la iglesia está en la tierra porque tiene que ser equipada y preparada. ¿Me está comprendiendo? Dios no tiene la idea de cambiar el rumbo de nada de lo que ya ha dejado escrito. Lo que está escrito para que se cumpla. Diga conmigo, se tiene que cumplir. Lo que está escrito para que se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Tenemos que entender nosotros para qué Dios nos puso en este tiempo sobre el planeta. ¿Está conmigo? Lo que sí tenemos que saber es de que el Señor viene a buscar a su iglesia. Diga conmigo, su iglesia. Y si el Señor viene a buscar a su iglesia, y proféticamente ese es el tiempo que nos atañe a nosotros, de que el Señor viene a buscar a su iglesia, ¿sí? Yo me tengo que ocupar básicamente de conocer cuáles son los requisitos de la iglesia que el Señor viene a buscar. Yo tendría que estar sumamente ocupado, escuche, diga conmigo visión. Yo tendría que abocarme como visionario, abocarme a entender cuáles son los requisitos de la iglesia que el Señor viene a buscar. Número 1, ¿sí? Debería saber con qué estatura tiene que contar la iglesia que el Señor viene a buscar. Debería tener altísimamente claro cuál es el perfil, los adornos, el atavío, cuáles las dimensiones y la envergadura de conocimiento que tiene que tener la iglesia que el Señor viene a ¿qué? A buscar. Entonces, dentro de la visión hoy día usted va a ver gente haciendo un montón de cosas, las cuales no digo por ninguna causa que estén mal. Lo que sí digo, que no deberíamos desatender la prioridad de Dios. Diga conmigo, la prioridad. La prioridad de Dios es la que se debería transformar en nuestra ¿qué? En nuestra visión. Por ejemplo, hay gente que cree que la prioridad de Dios es la gente. ¿Está conmigo? Diga conmigo, la gente. Pero yo le puedo mostrar que la prioridad de Dios, si tenemos que hablar de algo sobre el planeta Tierra, y usted lo debe saber, porque él mismo fue el que escribió que si hay que hacerle el bien a alguien, primero se le haga a la familia de ¿qué? Entonces la prioridad de Dios no puede ser la gente en el planeta. La prioridad de Dios en la tierra es su familia. ¿Y eso quién son? La iglesia. Diga conmigo, prioridades. Entonces yo tengo que comenzar a respetar las prioridades de Dios. Entonces, si yo entendiera que lo primero para Dios sobre el planeta no son ni los animales, ni la naturaleza, ni los seres creados, sino que es su, diga conmigo, su iglesia. Entonces yo comenzaré a enfocar el objetivo en la que, sin dejar de atender aquello que no he dicho que el Señor lo odie o tenga un desprecio por ellos, sino que lo ama. ¿O no? ¿Ama la tierra? ¿Ama a los hombres? Sí. ¿Ama el mundo? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que nadie puede decir de que Dios no ama todo aquello. Pero si tenemos que decir cuál es el primer amor de Él, ¿es su qué? Diga conmigo, su primer amor. ¿En quién? Dios tiene un amor por su iglesia. Porque al fin y al cabo con la que se va a casar es con su qué. Entonces el Señor, escuche esto, nosotros deberíamos enfocar en una visión sin dejar, vuelvo a repetir para que nadie se vaya a ofender, sin dejar de hacer todo
que yo esté haciendo. ¿Me sigue la idea? Hablemos y leemos fino. ¿Qué estamos enfocados en la qué? Digamos conmigo, en la iglesia. Si estamos enfocados en la iglesia, ahora présteme atención por un momento. ¿Qué hacemos con la iglesia? Ok, porque hay mucha gente que dice, hace un tiempo atrás me escribió un hombre amigo que conozco hace muchos años y me decía: Alberto, la iglesia está escondida dentro de 4 paredes porque la iglesia no sale a la calle. Entonces yo le pregunto, ¿de qué forma tiene que salir la iglesia a la calle? Ayúdenme, explíqueme, ¿de qué forma cree usted? Bueno, yo creo que la iglesia tiene que salir a la calle, por ejemplo, hacer campañas y todo aquello. Yo también lo creo. Para eso Dios ha establecido una serie de dones y de gracias y de capacidades, de dones sobrenaturales para que la iglesia sea operativa en las calles. Ya lo sé. Y para que sea operativa adentro y en cualquier atmósfera donde la iglesia se mueva. Pero dentro de la iglesia nosotros tenemos que situarnos por una cuestión de prioridades, no por una cuestión de buenas intenciones. ¿Me está siguiendo? Porque durante años a Dios se le ha servido con buenas intenciones más que con una línea escritural con respecto a la visión. Entonces se le ha servido a Dios con buenas intenciones. Por eso usted verá que tenemos un país precioso como es España. O como él, no voy a hablar de España, hablemos de los Estados Unidos. Porque creo que no hay un gringo aquí, ¿no? Vamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más dinero invierte en ayudas al extranjero. ¿Sí? Es el país que más invierte ayuda social. España no es el último, está entre los primeros. Ojo, como muchos países de Europa. España es dadivoso en ese sentido. ¿Por qué usted ve que hay un contraste tan extraño? Que España es reconocida a nivel mundial como un país dadivoso en el extranjero. ¿Se entiende? España es uno de los países que más organizaciones benéficas tienen funcionando en el extranjero. ¿Pero esa realidad se ve dentro de la iglesia? ¿Sí? La gente prefiere en los Estados Unidos, la gente preferiría, ¿sí? No sé, mandar un juguete a los países africanos y pagar un Hércules C-130 con equipamiento o con ropa, con juguetes y con maquinaria para hacer pozos de agua, a lo mejor que apoyar el desarrollo de la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Usted sabe que esa realidad no es la que vive la iglesia, por ejemplo, en España. La mayoría de los pastores en España no tienen que pedir por favor para poder pagar la renta de un lugar donde se desarrolla la iglesia. O sea que hay una iglesia, hay un pueblo, escuche, dentro de la iglesia que su objetivo está afuera en vez de adentro. Y con esto, déjeme que quiero explicarlo bien. Porque cualquiera que lo escuche así rápido y deja de escuchar diría: no, pero este hombre entonces no le interesa lo que pase afuera y quiere que nos enfoquemos netamente en lo que pasa adentro. No, tenemos que ordenarnos por prioridad. Si yo creo en lo cual no puedo dejar de creer, si yo creo que el Señor viene a buscar a la iglesia, ¿sí? Y se me ha revelado de que el Señor viene a buscar a la iglesia a través de una escritura, y yo creo que el Señor viene a buscar una iglesia, yo tengo que preparar a la iglesia. Y eso no quiere decir que me voy a encerrar en 4 paredes con 5 personas. Soy enemigo de eso. Yo sé que me tengo que multiplicar, yo sé que tengo que crecer por cientos de miles de hombres y en el mundo entero, no solo en una ciudad o en una nación, sino en todo el mundo. Pero yo sé que la prioridad es equiparle la iglesia al Señor. Porque Él viene a buscar la novia. ¿O no? Y de ahí en más, gloria a Dios por toda la estructura. Escuche esto, de hecho yo creo que cuando la iglesia se ordena va a ser verdaderamente de impacto en el mundo social. ¿Me está comprendiendo? Y entonces entiendo de que nosotros tenemos que recuperar la fuerza interna para que podamos hacer impacto afuera. ¿Me sigue la idea central, no? Entonces no estoy diciendo que lo que se haga afuera está mal, pero estoy diciendo que nos tenemos que enfocar con respecto a la visión que Dios tiene. Y lo primero es enfocarme en el tiempo profético. Mi tiempo profético
profético tiene que ver con reconocer que el Señor viene a buscar a la iglesia. Revisamos ese argumento escritural. Revisamos el argumento bíblico. Es de mucho conocimiento. Los que más me conocen saben que llevo años hablando de esto, pero déjenme que lo repita porque estamos en una nivelación. Y hay gente que a lo mejor lo escucha por primera vez, no lo sé. Pero lo cual son argumentos muy conocidos escrituralmente, pero los cuales han pesado poco en la vida de muchos hombres de Dios. Porque a pesar de que se conocen, muy pocos hombres han direccionado el rumbo de su ministerio hacia aquello. ¿Sí? No sé si es porque conocen pero no se les ha revelado, o conocen y no lo han creído. Pero básicamente la Biblia dice de que el Señor va a trabajar 2 días y en el tercer día nos dará descanso. Diga conmigo, descanso. Usted sabe de que todo lo que va a vivir el cuerpo místico del Señor, diga conmigo, yo soy el cuerpo místico. Todo lo que vivió el cuerpo físico del Señor lo tiene que vivir el cuerpo. El místico, diga conmigo el místico. Vuelvo a repetirlo. Todo lo que vivió el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos que vivir nosotros como ¿qué? Como cuerpo místico. El Señor, ¿sí?, fue crucificado, descendió y al tercer día, como usted sabe, resucitó. La Biblia dice claramente que un día para el Señor son 1000 años nuestros. Lo dice claramente. ¿Está conmigo? Sigue. Lo que pasa es que mucha gente no se sabe situar en el tiempo. Porque dice, ok, el Señor, es cierto, el Señor, 1000 años nuestros son un día para el Señor. Pero ¿quién me dice en qué día o en qué milenio estamos ubicados? Porque podemos estar en el primero, en el segundo, ¿sí?, o en el tercero, como creen algunos. Lo primero que tenemos que analizar es que tendríamos que analizar cuántos años lleva cronológicamente desarrollándose la historia del primer Adán, ¿sí? Y tendríamos que contar entonces desde el primer Adán hasta el patriarca Abraham. Y según la Biblia pasaron ¿cuántos días o cuántos milenios? Desde Adán hasta el patriarca Abraham. Diga conmigo, 2 días. Del patriarca Abraham hasta Jesús. Y de Jesús a nosotros, 2. Diga conmigo, 2. Entonces nosotros por 14 años estaríamos ¿en qué día? En el tercero de la iglesia, preste atención, en el tercero de la iglesia, pero en el séptimo de Dios. Si fuera verdad proféticamente que estamos en el séptimo por 14 años, porque estamos en el 2014. ¿Me va siguiendo? Entonces ahora presten atención por un momento. No estamos en el año 2014 de Dios verdaderamente, porque estamos contando del momento en que el Señor Jesucristo nació. Así cuenta el calendario gregoriano. Pero nosotros tenemos que contar desde el momento que Jesús resucitó, 33 años después. O sea que faltan 19 años para entrar ¿en qué día? En el séptimo día de Dios. Escuchen, miren cómo encuadra. El séptimo día de Dios, el tercer día ¿de quién? De la iglesia del Señor. Entonces, conociendo semejante verdad, ¿cómo me voy a dedicar a cualquier otra cosa cuando me tengo que dedicar a preparar a la amada que estamos a muy pocos minutos o segundos espirituales para que el Señor venga a buscarla? Eso tampoco quiere decir, porque por ahí hay mucha gente burlándose de este tipo de cosas y no le llama la atención porque la Biblia lo dice. Algunos le llaman la doctrina escapista a los que creemos que el Señor viene a buscar a la iglesia. ¿Me está comprendiendo? Y le voy a explicar por qué. Déjeme que se lo explique. Porque durante muchos años se enseñó mal, no hagamos nada porque el Señor viene a buscar a la iglesia. Lo único que tenemos que hacer es estar orando esperando que Él venga. Error. Diga conmigo, error. Esa no es la misión de la iglesia. Pero sí tengo que entender de que la iglesia viene a buscarla, el Señor. Entonces yo tengo que ocuparme de algo que cuando entiendo el desfasaje que hay en la iglesia con respecto al requisito de la novia, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho trabajo con la iglesia. Porque a la iglesia hay que hacerla que dé
la ¿qué? Hay que hacer la que dé la talla. Durante años se le enseñó a la gente y se le dijo a la gente que el Señor venía a buscar a la iglesia y que se la llevaba toda la iglesia. Entonces estemos como estemos, yo acepté a Cristo, o sea que me voy o me voy. Falso. La gente tiene que saber de que el Señor viene a buscar un pueblo que da la talla. El pueblo que no da la talla se tiene que quedar en la tierra a dar la talla. Por eso es que vemos en la Biblia un principio de una pretribulación, una tribulación y una gran tribulación. Dos periodos de 3 años y medio que son los periodos de entrenamiento de Dios con un hombre. Jesús cuando entrenaba a hombres los entrenaba en 3 años y medio. O sea que vamos a tener 2 procesos de entrenamiento con un pueblo que se queda en la tierra. Pueblo que no creció o no maduró en décadas. El Señor Jesús le va a mostrar a ese pueblo que en 3 años y medio lo hace ¿qué? ¿Y cuál es la prueba? Lo predicaba recién el profeta Alex. Según el libro Apocalipsis en el capítulo 22. Decía que dice la Biblia que los santos tendrán que derramar la sangre. 360 estadios creo que dice. Búsquelo por favor para que usted vea. Es la vendimia. Usted sabe que la cosecha se recogía en 3 tiempos. Diga conmigo 3 tiempos. Está en el libro de Miqueas capítulo 7 verso 1. ¿Quiere que lo veamos? ¿Necesita que lo veamos? Ok. Primero vamos al libro de Miqueas capítulo 7 para que lo puedan ver. Después vamos al libro de Apocalipsis. Por favor, diga conmigo, nos vamos a situar en el tiempo profético. ¿Cuánto amamos la Biblia? Amén. ¿Cuánto amamos la Biblia? Miqueas capítulo 7, verso 1. ¿Está conmigo? Quiero que lo vea, por favor. Mire lo que dice el Señor. Ay de mí porque estoy cuando han recogido los frutos del verano. Diga conmigo los primeros frutos. Mire lo que dice. Como cuando han rebuscado después de qué. Ok. ¿Cuántos procesos de cosecha lee usted conmigo ahí? Hace falta que se los explique. Yo lo voy a explicar por la gente que a lo mejor no lo ha leído nunca. Voy a leerlo nuevo. Ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos de ¿cuándo? Diga conmigo, frutos de verano. Esa es la primera cosecha que emprende el hombre. Escuche. Número 2. Como cuando han rebuscado después de qué. Entonces el proceso de cosecha funciona así. Número 1, cosecha de verano. Tiene un nombre en la Biblia. La cosecha de verano. ¿Cómo se llama? La primicia. Diga conmigo la primicia. La primicia es la cosecha de verano. Se los explico. Présteme atención. Mire, ay de mí porque estoy como cuando han recogido la primicia. O como cuando han rebuscado después de la vendimia. Porque funciona así. Número 1, fruto de verano. Escuche. Porque parece difícil el verso, pero no lo es. Número 1, fruto de verano, que es la primicia, el primer fruto. Número 2, la vendimia. Número 3, el rebusco. ¿Me va siguiendo? Miren lo que dice. Entonces, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma, ¿qué deseó? Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué es lo que desea el alma de él? Diga conmigo la primicia. La primicia. Escrituralmente, el pueblo de Dios, lo cual no se tiene que confundir que si son hebreos, son gentiles. El pueblo de Dios de la tierra se tiene que ir en 3 fases. Número 1, en primer fruto, o los frutos del verano. Número 2, en la vendimia. Número 3, en el rebusco. Ese es el orden en el que el Señor se va a llevar el fruto. Diga conmigo la cosecha. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Diga conmigo la vid verdadera. Y vosotros son los que los racimos, ustedes son los pámpanos. Y Él nos enseñó que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces el Señor, escuche lo que voy a explicarle, está a punto de recoger los primeros frutos. Usted va a decir, pero ¿cuál es la diferencia entre el primer fruto y la vendimia? El primer fruto es un fruto maduro. Diga conmigo, gente muy madura. Diga conmigo, muy madura. Muy madura. Es gente con un nivel muy alto de madurez.
¿Me está comprendiendo? ¿Sí? Es gente, no estoy hablando de un nivel alto académico, ¿sí? Ni intelectual. ¿Me está siguiendo? Ni siquiera ético. Porque hay muchos que para el mundo evangélico dejarán de ser éticos. Sí, Señor. ¿Sí? Muchos por causa de la verdad dejarán de ser éticos. Y usted va a decir, no, pero si dejan de ser éticos, entonces, no, Jesús no siempre fue ético. Jesús va a la congregación de Juan el Bautista según el capítulo 1, en el verso 33, en adelante del libro de San Juan, y se le lleva a 2 hombres. Poco ético el Señor. ¿Sabe lo que tiene que haber dicho de Juan después? Imagínense que la gente le tiene que haber dicho a Juan, profeta, vino Jesús y se llevó 2 hombres. Ese que no entre más acá. No, si ese es un enemigo de la obra, es un ladrón de ovejas, ese es un... Pero no, se los tienen que llevar por causa del propósito. Se los tienen que llevar, y no es que se lo llevó, no es que él los invitó, sino que a ellos se les reveló lo que no se les revela a Juan. Ellos ven en Jesús algo. Oiga, escuche esto. Es cuestión de revelación. Ellos ven en Jesús algo que no logra ver Juan. A Juan se le revela el Cordero de Dios, a Juan se le revela todo aquello, y gloria a Dios por eso, pero a Juan no se le revela que hay que seguirlo al Maestro o al Cordero. Y a nosotros no se le reveló todo lo demás, pero a nosotros se le reveló que había que estar ¿con quién? Con Jesús. ¿Me está comprendiendo? Porque hay gente que se le revelan cosas muy grandes, pero las esenciales no se le revelan. ¿No le pasa eso? No, porque, escuche, dentro del ámbito del reino, gente que se le revela, no sé, la tridimensión del Cordero. Se le reveló la triple paternidad y la predican. Se le reveló, no sé. Pero cuando usted le dice, pero escúchame, no se te ha revelado el diablo. Será el diablo. Ore por mí para que se me revele, por favor. Hay cosas que son básicas que se tendrían que revelar. Entonces usted entiende que no es revelación. Es simplemente conocimiento. Diga conmigo revelación. Escuche, por favor. Entonces el Señor se lleva de la tierra a la iglesia entre el pueblo. Diga conmigo el pueblo. No la iglesia. Porque la iglesia, la novia se la lleva en el primer viaje. Diga conmigo el primer viaje. El cual yo creo, y usted tiene la libertad para pensar, de mi parte, de Dios no la tiene. Porque dice la Biblia que usted tiene que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Él. Pero de parte mía tiene la libertad para pensar como quiera. Porque si yo no le diera la libertad pensante, yo lo estaría manipulando. ¿Me está comprendiendo? ¿Me sigue? Pero ahora piense por un momento, se lo suplico. Entonces el Señor se lleva en el primer viaje a la iglesia. Diga conmigo la amada. Después se tiene que llevar al pueblo. Y usted va a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Que se tiene que llevar gente que tiene que servir. Se tiene que llevar gente el Señor, escuche esto, que va en otra categoría. Se va a decir, no puede ser que haya categoría en el cielo, pero no podemos ignorar, tendríamos que analizar las sombras y figuras en el Antiguo Testamento. ¿Me está siguiendo? Para poder entender de que el Señor se diga conmigo una iglesia. Una iglesia. No vaya a salir de acá creyendo que es una denominación su iglesia. Ni vaya a salir de acá pensando que es usted. Como hay algunos que dicen, nosotros somos su paloma. No, porque se llaman fulano de tal. No. La iglesia va a ser recogida a los 4 extremos de la tierra. ¿Me están comprendiendo? Lo cual yo sí creo que el Señor se la va a llevar, se la tiene que llevar en una serie de orden solamente. ¿Sí? Se va a llevar de muchos lugares. Sí le puedo asegurar que hay denominaciones donde no se la va a poder llevar. Porque ellos no creen que el Señor viene a buscar a la iglesia. Y como no lo creyeron, no equiparon a nadie. ¿Me están comprendiendo?
Hay gente que proféticamente, escuche, hay gente que proféticamente está tan desubicada que usted los va a ver que no están esperando que el Señor venga a buscar a su iglesia, sino que están construyendo búnkeres y preparándolos para esconderse de la pre y de la tribulación y de la gran. Cuando la idea central, escuche lo que voy a decir. Acompáñenme primero al libro de Apocalipsis para que usted vea la vendimia. Los que se quedan, que no se van en el primer viaje. Usted ya lo conoce. Elías, que me acompañe, por favor. Para que usted vea de que si yo entiendo, lo que vamos a leer ahora, no tengo ni que preparar un búnker si estoy pensando en quedarme. Porque tengo que entender que la única forma de ir es pasando por la muerte, así que ¿para qué voy a alargar la agonía? Mire, por favor, busquémoslo. Reina Valera 1960, Elías. ¿No tenemos 1960? ¿O 1995? Es lo mismo. Ok. Póngale... No ponga a buscar todas las palabras. No ponga a buscar todas las palabras. Ponga la última frase. La de abajo, las expresiones regulares. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Del Espíritu. Ahí está. Saque la palabra caballos. Eso, está en el... Ahí está. Dele más abajo. Vamos al Apocalipsis rápido, a ver si está ahí. En el 14, perdón. Apocalipsis capítulo 14, verso 19. A ver si está ahí. Diga conmigo vendimia. Verso 14, capítulo 14 del libro de Apocalipsis, verso 19. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y ¿qué? Vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde las echó? En el gran lagar, ¿de dónde? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Por cuánto tiempo? Por 1600 estadios. Diga conmigo, en el lagar de la ira. Apóstol, pero ¿quiénes son esta gente? ¿Es gente mala? No es gente mala. Es gente con la que Dios está irada. Simplemente no está diciendo que se perdieron ni nada por el estilo. Está conmigo, ¿no? Tampoco está diciendo de que los mataron porque tuvo el diablo más poder que Dios. Tampoco está diciendo eso. De hecho, está diciendo que Dios soltó un ¿qué? ¿Qué es lo que le soltó Dios? Un ángel para que los bendiga conmigo, los vendimiaran. Entonces en el libro de Miqueas él dice que su alma deseó los primeros frutos, ¿sí? Y vemos los tres procesos de cosecha. Número uno, la primicia o los primeros frutos. Número dos, ¿la qué? La vendimia. ¿Cuándo va a ser esto, apóstol? Por supuesto que la iglesia que se quede en la tierra, Dios la tiene que madurar en 3 años y medio. Bueno, yo voy a madurar en 3 años y medio. ¿Y cómo hago para... viene el Señor a buscarme a mí personalmente? No, ya no hay primera clase. Ya después voy en clase turista. Tengo que pasar por la muerte. ¿Me está comprendiendo? Hay un plan preparado para un pueblo, diga conmigo, maduro. Dígalo conmigo, maduro. Hay un plan de Dios preparado para un pueblo maduro. Ahora, Dios sabe que no todos van a entrar en la madurez. ¿Dios lo sabe? Sí. Ahora, Dios se va a cruzar de brazos porque sabe de que no todos van a entrar en madurez. Él se va a quedar cruzado de brazos y va a decir, no. Yo sé que hay un pueblo que no va a alcanzar a madurar, pero no por eso me voy a quedar de brazos cruzados sin tratar de bajarle a madurar al pueblo. ¿Me está comprendiendo? Porque todavía hay tiempo. Esta visión, esto que estamos haciendo ahora, después de que el Señor se lleve la iglesia, no sirve más. Claro. ¿Me está comprendiendo? Apóstol, y nos quedamos, damos una liberación, ¿para qué? Poner la cabeza ahí y andarte con él, ¿me está comprendiendo? Entonces tengo que alinearme proféticamente para desarrollar una visión. Tengo que alinearme proféticamente con el tiempo que me toca aquí. ¿Me está comprendiendo? Y hoy el tiempo que nos toca vivir por su gracia, su misericordia, su gracia
Apóstol, ¿qué quiere decir que no vamos a ir en racimo? Quiere decir que yo creo que nos vamos por familia, pero no biológica. No biológica. No, pero yo estoy en Cristo Jesús y yo, mi familia, no, biológica no. Preparémonos para eso, porque no nos vamos por familia biológica. De hecho, Dios cuando te ve como familia, no te ve la familia en la dimensión de la familia biológica, aunque no estoy diciendo que eso no sea importante, pero te ve en la dimensión de la familia del Espíritu. Porque lo que vamos a conformar allá no es una familia solamente biológica, vamos a conformar una familia que me sigue la idea central. Entonces, por favor, estamos hablando de que el Señor viene a buscar, diga conmigo, la iglesia. Entonces la iglesia, para que nosotros entendamos, tenemos que tener claro de que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, y creo sinceramente en mi corazón, no por esto que hemos dicho, sino también por un montón de versos, de que el Señor está bajando grandísimos niveles de revelación a la iglesia para que la iglesia pueda ¿qué? Dios conmigo, madre. Estamos bajo el más grande mover de la palabra que jamás se haya vivido. Amén. A tales niveles que hay gente que se asustará. Dirán como cuando llegaba Jesús a ministrar: ¿qué es esto? ¿Se acuerdan que se preguntaban? Sí. ¿Qué es esto? Se escandalizaban. Sí. ¿Se acuerdan o no? ¿Y qué significa qué es esto? Maná. Diga conmigo, maná. Hay cosas que la iglesia va a ministrar, hay cosas que hoy la iglesia del Señor va a ministrar a dimensiones espirituales, la iglesia del Señor en el mundo, ¿sí? Que jamás nos imaginamos, jamás mucha gente se imaginó que estaban en la Escritura, pero están. Entonces vamos a tener que estar a la altura de lo que Dios está revelando. Vamos a tener que permitirle al Señor que el Señor nos lleve hasta esa dimensión. Entonces lo primero es poder entender el tiempo. Diga conmigo el tiempo. Volvamos a la lámina, por favor. Yo tenía una lámina, ahí la estábamos viendo, ¿sí? Ahí Elías se la va a poner para que la vean. Situemos a la iglesia en el tiempo profético que nos toca ¿qué? Vivir. Hay tres subpuntos ahí, a ver si los podemos ver. O ya quedan solo dos, Elías. ¿Bien? No se ve. Bueno, ok. Entonces tenemos, número uno, un subpunto ahí, que dice tiempo diga conmigo, de revelación. ¿Usted me cree que Dios está mostrando cosas que la iglesia jamás se imaginó que serían mostradas? Usted sabe que todavía hay gente luchando con cosas como, por ejemplo, el mover del Espíritu Santo. ¿O no? Todavía hay lugares donde usted están con esa historia, que si habla en lengua, usted todavía está con eso. ¿O no? Te tratan de diabólico y te discuten y todavía están esos que te preguntan, ¿ustedes de los que hablan lengua o de los que no hablan? ¿Es así o no? Todavía hay una iglesia en aquello que no se termine de convencer todavía de aquello. Imagínese si la va a convencer de otras cosas. Si el que convence de pecado es justamente de aquel del que no se pueden convencer. Y el que revela la Escritura es justamente de aquel, ¿no? Con el que no pueden tener una relación personal, que es con el Espíritu Santo, el que revela las palabras. Amén. Entonces que Dios nos ayude para poder bajar todo lo que hay que bajarle al pueblo de Dios en este tiempo. Diga conmigo la revelación. Entonces ahora escúcheme por un momento que yo quiero mostrarles algunos argumentos para mostrarles de que estamos en un gran movimiento de la palabra. Diga conmigo de la palabra. Que Dios está bajándole a la iglesia claridad en un montón de temas. Hay muchísimas áreas, por ejemplo con respecto a la visión, lo hablábamos hace un momento. Hay muchísimas áreas donde la iglesia estaba totalmente desconocida. Entonces, al desconocer un montón de principios, enfocábamos la visión en cualquier otra dirección. Como por ejemplo, al no tener revelación, había un gran problema para establecer gobierno dentro de la iglesia. Piensen por un momento los pastores que están presentes, que por cierto no son pocos.
Piensen por un momento cómo establecieron gobierno cuando fundaron la iglesia. Y usted va a decir, gobierno apóstol, ¿a qué se refiere? Me refiero gobierno del pastor, con su esposa, la pastora. ¿Sí? Algunos ya ahí tenían problemas. No, yo soy el pastor. Y ella es la hermana fulana. Pero usted es el pastor y ella no es la hermana, no. Porque la Biblia no habla de pastora. Imagínense. La Biblia no habla de pastora, te decían. ¿Qué le iba a decir? Si te da cosa hasta citarle, hasta mostrarle el oficio de alguna mujer en el Antiguo Testamento. ¿O no? No, pero usted, yo quiero que usted me lo muestre en el Nuevo. Ah, entonces el viejo no tiene validez. Pero si te lo dice en el viejo, ¿para qué quiere que te lo diga en el Nuevo? No, pero que usted entonces es antiguo testamentario. Como si el viejo tuviera menos valor que el nuevo. Cuando no saben que el nuevo, si no existiera el viejo, no vale. Como el viejo sin el nuevo tampoco. Son un complemento uno del otro. Entonces está todo mal cuando hombres se han inclinado a volcarle a la gente un evangelio desequilibrado, que le han hablado a la gente del nuevo y no le han hablado de quién. Del viejo. Entonces se establecía el gobierno en las iglesias como caía. ¿Sí o no? Uno llegaba al pastorado y empezaba a mirar los demás cómo habían establecido iglesia. No, y aquel tiene un par de diáconos. Entonces decía, ¡pum! Tenemos que tener diáconos. Si el pastor allá tiene diáconos, tengamos diáconos nosotros también. Lo que pasa es que algunos se inventaban los nombres. Hubieron instituciones que se los inventaron. Dijeron, bueno, como tenemos uno que no es un hermano, pero tampoco es el pastor, pongámoslo como el co. Sí, lo ponemos como el co. Entonces, y te armaban la junta oficial. Sí, te armaban las cosas que... Y uno decía, bueno, pero ¿y qué es la junta oficial? No, la junta oficial es la junta oficial. Y usted lo buscaba en la Biblia y jamás lo iba a hallar en la Biblia. ¿Sí o no? El misionero. El misionero. Estábamos en una iglesia de un amigo, mi esposa lo conoce. Él dice, está mi amigo Alberto, un misionero a las misiones. Y dice, hoy les llaman apóstoles, pero nosotros siempre le hemos llamado misioneros, dice él, pero él es un apóstol hoy. Entonces le digo, ¿cómo hoy le llaman apóstoles? Le digo, ustedes hoy le llaman misioneros. ¿Cómo podemos decirle a la gente una cosa por la otra? O sea, tomándolo de una forma, y darlo por sentado que es así. Y usted va a decir, pero son pequeñas cosas, son muy grandes esas cosas. Cambia, altera, diga conmigo, altera totalmente mañana el resultado. Por eso es muy importante que la gente deje de escuchar el mensaje que escuchó Adán y Eva en el principio. Una verdad medias. Adán y Eva destruyeron generaciones hacia abajo, escuche esto, y transmitieron un pecado descendente terriblemente afectándonos ahora a nosotros, simplemente por hablar verdades que o medias verdades, llámele como usted quiera. La iglesia sigue manejando medias verdades. La iglesia sigue manejando. Se encontrará con hombres que le dirán, yo creo que yo soy un apóstol, pero no puedo decir nada. No puedo decir nada. No, porque si yo digo los hermanos, la gente, ¿cómo me va a mirar? ¿Cómo te va a mirar? La gente te tendrá que mirar como te mira Dios. No se puede diluir el mensaje. Vamos a necesitar gente con mucho valor para decir, esto es lo que Dios quiere. Y esta es la dirección que Dios soñó para la iglesia del Señor. No podemos nosotros querer acomodar verdades según cultura, según nacionalidades, según manera de pensar.
vamos a tener que establecer el culto de Dios en la tierra. Ahora, escuchen lo que voy a explicarles. Entonces, la iglesia cuando establecía los sistemas de gobierno, los establecía como podía. Porque no había que... Básicamente la mayoría de los hombres que establecieron sistemas de gobierno en su iglesia, estoy hablando de los pastores, los establecieron simplemente mirando a otros. No es que lo miraron en la Biblia por revelación y dijeron, esto es lo que yo necesito, voy a necesitar así, voy a necesitar así, y Dios señalándole gente. Lo hicieron simplemente porque vieron a otros que instauraban. Por eso es que hay tantos problemas de convicción dentro del ministerio. Gente que no está segura de lo que es o de lo que en la función en la que verdaderamente Dios lo ha puesto. Entonces la revelación ha afectado directamente al gobierno de la iglesia. Por eso es que no hemos tenido gobierno dentro de la iglesia como el que Dios instauró. Y usted va a decir, apóstol, ¿y cuál es el gobierno que Dios instauró? Cuando usted lo mira, ahora sí, al Señor Jesús venir a la tierra, usted lo ve a Jesús que viene a revelar ¿a quién? Al Padre. Diga conmigo el Padre.